Les saludo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están felices de estar aquí en la casa del Señor? Y le damos gracias al Señor de haber traído ya la mamitara que ya hacía falta aquí en la iglesia. Y hemos llegado también. Y hermanos, y esperemos que llegue el momento cuando estemos con Jesús y ya no nos vamos a separar más. Vamos a estar con Él, con nuestros seres queridos. Yo sé que también mamá Aura despidió a Ricardo el día lunes, pero que va a llegar el momento en que todos vamos a estar juntos con el Señor. Dice, para nunca separarnos jamás. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor en San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Y allí vamos a tener el estudio de la palabra del Señor en esta noche. San Mateo capítulo 21, versículo 28. Ahí nos vamos a detener. Bien, hermanos, en el capítulo 21 de San Mateo, ahí cuando nosotros comenzamos a observar, Jesús iba entrando a Jerusalén. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ustedes saben que se conoce como la entrada triunfal. Cuando Jesús entró a Jerusalén, encontró en el templo los cambistas, los que estaban vendiendo, toda esa gente, Jesús los sacó. Lo que estamos haciendo es repasando un poquito lo que está en el capítulo 21 para que podamos entender esta parábola en esta noche. Entonces, cuando Jesús entró en el templo y sacó a todos los que vendían, a toda esa gente, cuando Él salió del templo afuera, entonces en la parte de afuera estaba Jesús enseñando. Y los sacerdotes se le acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No es la misma palabra que le estaban diciendo anteriormente. En esta ocasión es, ¿quién te dio permiso? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién te autoriza a ti? ¿Por qué te metes? ¿Por qué te metes al templo a sacar a la gente? ¿Por qué haces esto? ¿Quién te dio autoridad? En otras palabras, tú no tienes autoridad. ¿Por qué te metiste al templo a sacar a la gente? Eso fue lo que le dijeron. Entonces dice que Jesús les dijo, yo les voy a hacer otra pregunta. Y si ustedes me contestan esa pregunta, entonces yo les voy a contestar la pregunta que ustedes me están haciendo. Jesús les hace una pregunta con otra pregunta que ellos hicieron. Y resumiendo esto, ellos no contestaron a Jesús, pero no se fueron, se quedaron ahí. Entonces Jesús cuenta la parábola de los dos hijos. Y yo quiero que en esta noche estudiemos bien esta parábola, aunque vamos a resumir el tiempo, pero nos va a dar una lección grande en nuestras vidas. Nosotros vamos a aprender mucho. Dice el versículo 28, dice, Jesús les dice a ellos, les dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Respondiendo él le dijo, sí Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Él les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creer. Miren esto que tan interesante. Yo no sé si hemos leído esto muchas veces y leemos que Jesús contó una parábola y se titula la parábola de los dos hijos. Pero nosotros la vamos a analizar en esta noche, porque en la parábola el Padre representa a Dios y los hijos representan a nosotros. Desde que Dios creó la tierra hasta el momento, siempre han habido dos grupos, los obedientes y los desobedientes. Aunque Jesús aquí describe con dos hijos, esos dos grupos de personas.
Dice, este hombre tenía 2 hijos y el primero, el padre le dice al primero, ve hoy a trabajar. ¿Dónde? ¿A dónde lo mandó a trabajar? A ver si estamos siguiendo la escritura. ¿A dónde lo mandó a trabajar? A una viña. La viña es el campo donde se siembran las uvas. Él le dice al hijo, le dice, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero ¿qué fue lo que contestó el hijo? El primero le dijo, no voy a ir, yo no voy. Así le dijo al padre, yo no voy. Pero también le dice al segundo hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y el segundo hijo, ¿qué le dice? Sí, señor, sí voy. Pero dice que no fue. El primero dice en el versículo 29, dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y aquí describe esas 2 personas, o esos 2 grupos de personas, y nos habla de la obediencia verdadera, de la obediencia que nosotros tenemos que tener. Saben, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Eso no es así. El hijo mayor, o el primero de los hijos, le dijo, no voy. Rotundamente negó la obediencia. Dijo, no voy a ir, yo no te voy a obedecer, yo no voy a ir a trabajar en tu viña. Sin embargo, dice que arrepentido fue. Dice, arrepentido fue. No todos los que profesan servir a Dios, dice, y viven en abierta transgresión, toman la decisión de servir a Dios. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús dice aquí a los judíos, les dice, las rameras y los publicanos van adelante en el reino de Dios? Parece que eso como que nos pusiera a pensar, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que las prostitutas y los publicanos fueran adelante en el reino de Dios? Y los fariseos, que se creían tan justos, Jesús no los menciona como entrando en el reino de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Jesús hace esta clase de descripción? ¿Y a qué se refiere? Porque los que estaban escuchando a Jesús eran los fariseos. Esta clase de personas se creían muy justos, muy religiosos. Ellos pensaban que como estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Estaban bien, pero ¿cómo estaban? Estaban mal. Miren, hermanos, vamos a dejar aquí y ya vamos a regresar, pero nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, porque quiero, hermanos, que lean conmigo, por favor, esta escritura, y el sábado vamos a estudiar este tema y lo vamos a ampliar mejor. Apocalipsis es el último libro para nuestros amigos, y capítulo 21, y vamos a leer los versículos el 1 y el 2. Miren lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 1 y 2. A ver. Perdón, es 11. Apocalipsis capítulo 11, perdón. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Apocalipsis 11, 1 y 2. Miren cómo nos dice el Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Escuchen esta escritura, por favor. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Escuchen esto. Dice que en la visión al profeta, al siervo de Dios, a Juan, se le da una caña de medir. Y el ángel le dice: mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Escuchen esto, que tan interesante. Vamos a leerlo de nuevo para que ustedes capten la lección que nos da el Señor aquí. Miren, Apocalipsis 11, 2 dice, el 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero miren el versículo 2 lo que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad por 42 meses. ¿Cuál fue la orden que se le da en la visión? En la visión se le da la orden de ¿qué? De medir. Y entonces dice
que se le da la orden de medir el templo, el altar y los que adoran en él. El sábado, hermanos, vamos a estudiar este tema con mucha profundidad porque esta noche no tenemos tiempo para eso. Estamos estudiando la parábola de los dos hijos. Pero en el versículo 1 dice que entre las cosas que se le ordenó medir, se le pidió que midiera ¿a quiénes? A los adoradores. Vamos a decir que esto es 1 metro aquí. Allá en la escuela, cuando éramos maestros, teníamos en la pared un metro y los niños se paraban ahí y se medían porque querían saber qué tanto iban creciendo al fin del año escolar cuando entraban al otro grado. Entonces ellos ponían, vamos a poner un ejemplo, si estaban en primer grado y se paraban ahí los niños, hacían una rayita y decían 15, 28 o 1 metro con 2 o algo así. Ellos iban y lo anotaban porque tenían un librito. El librito era su diario y ahí los niños anotaban. Cuando ellos llegaban, ellos se medían ahí. Entonces, cuando entraban ya al segundo año, ahí estaba su diario y ese diario se le exigía a los niños que lo llenaran todos los días cuando llegaban a la clase, porque el programa de educación no era el tradicional, sino el de escuela nueva, porque en Colombia hay 2 clases de calendarios en la educación. Hay el calendario cafetero y hay el calendario tradicional, y el calendario cafetero se parece al calendario escolar que hay aquí en Estados Unidos, porque hay niños en Colombia que estudian en el mes de diciembre y enero, estudian y salen en esta época a la vacación. De manera que esos niños observaban y miraban el diario y decían: yo medía en el primer grado, ahora estoy en el tercer grado, medía 1 metro con 8 o 1 metro con 15, 1 metro con 10, ahora mido 1 metro con 40. Ellos se observaban. Aquí al profeta o al siervo de Dios se le da la orden de medir ¿a quiénes? A los que están adorando al Señor. Entonces vamos a decir que este es Jesús. Bueno, esto no es Jesús, pero esta es la estatura de Jesús. Vamos a decir que esta sea la estatura de Jesús. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que llegar a la medida de un varón perfecto. ¿Cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestra meta? Amén. ¿A la estatura de quién? De Cristo Jesús. Amén. Mi estatura tiene que crecer. El Señor no quiere hijos enanos. Bueno, tal vez un padre de familia ve a su hijo enano y se queda satisfecho y dice: no lo voy a juzgar, pobrecito mi hijo, es un chaparro y que se quede así. Con Dios no es así. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Dios quiere, aquí dice, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana le dice: nuestros antepasados adoraron en este monte, ustedes los judíos adoran en ese monte, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús le dice a la mujer, le dice: mujer, créeme que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Escuchen lo que dice Apocalipsis 11, 1 y 2, dice: los adoradores tenían que ser medidos. Hermanos, ¿hasta dónde llega nuestra estatura? ¿Estamos creciendo espiritualmente? ¿Saben ustedes, hermanos, que antes de irnos a Guatemala, al Perú, estuvimos casi 2 meses asistiendo a 2 pequeños grupos? Llegó el día que yo le dije a mi esposa: aquí ya no vamos a estos 2 pequeños grupos, porque estamos dejando de venir los viernes en la noche a Roswell y el sábado en la noche a Roswell por atender los grupos. Claro, ¿qué está haciendo la gente? Mauricio llega y se van para allá, pero no quieren venir a la iglesia. Así no funciona. Usted tiene que dar un primer paso. Usted llega al grupo pequeño, usted ya tiene 3 semanas de estar viniendo al grupo pequeño, ahora yo lo quiero ver en la iglesia. No, es que yo no quiero ir a la iglesia, entonces hasta luego, conmigo no tiene ningún compromiso. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere que caminemos con Él. El Señor quiere que andemos con Él. Si nosotros no nos congregamos, si no venimos a la iglesia, estamos perdidos. ¿Sabe cómo está nuestro nivel de adoración? No, es que no llega ni al primer centímetro, no llega al primer centímetro. ¿Saben por qué? Porque dicen Hechos de los Apóstoles: y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que iban a ser salvos.
Y en el libro de Hebreos dice el apóstol Pablo, dice, no dejen de congregarse, según algunos tienen por costumbre, y menos cuando vean que aquel día se acerca. Hermano, hay gente que no viene a la iglesia ni los miércoles ni los viernes. Bueno, si alguien dice, yo me estoy yendo a un grupo pequeño porque yo soy, amén, que Dios lo bendiga, vamos a orar por usted y por su grupo. Pero hermano, si ese grupo no va a tomar la decisión de venir a la iglesia y de hacer la iglesia el lugar de adoración, hermano, no es a la casa donde el Señor nos está mandando. Tenemos que venir a la iglesia. La orden del Señor era, mire a los adoradores, mire la iglesia y mire el altar. Hermano, ¿se imagina cómo es medir nuestra capacidad de adoración con Dios? Escuchen esto, hermano. Yo ahorita, por causa del tiempo, no vamos a entrar en todos estos detalles. Yo les pregunto, tal vez ustedes han leído cuando Cristo, después de ayunar 40 días y 40 noches, estaba en el desierto, y ¿quién vino a tentarlo? Satanás vino a tentar. ¿Recuerdan una de las cosas que Satanás le dijo a Cristo? Satanás le dijo a Cristo, mira, lo llevó de arriba en el pináculo del templo y le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo, todo esto es mío, yo te lo voy a dar a ti. ¿Y cuál condición le puso? Eso es, escucha lo que Satanás le dijo a quién. ¿A quién le dijo? No te dijo a ti, no te dijo a mí, a Cristo, al mismo Dios. Satanás desafió al mismo Dios y le dijo, yo te doy todo esto si postrado me adorares. ¿Qué es lo que demanda Satanás? ¿Qué demanda Satanás? ¿Qué demanda? ¿Y qué demanda Dios? ¿Y a quién tengo que adorar yo? Porque la palabra de Dios dice que dos hijos, uno fue obediente y el otro fue desobediente. Y si yo no soy obediente, entonces ¿a quién estoy adorando yo? ¿A dónde voy yo? ¿En dónde estoy yo? Miren, hermanos, lo que sucedió el sábado. Yo sé que los hermanos que llegaron el sábado escucharon ese testimonio. Yo me fui de aquí frío, me fui asombrado. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué me fui asombrado? Porque eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Van a haber ministros amenazando a los miembros de la iglesia con la policía, y te saco con la policía. Y saben, hermano, una cosa, este es el tiempo que tenemos que tomar la decisión. ¿A quién vamos a servir? Si vamos a servir a los hombres junto con Satanás, o a servir a Dios y a rendir una obediencia que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Eso quiere el Señor. El Señor quiere medir nuestra capacidad de adoración. Hermano, venir a la iglesia. Yo sé que algunos vivimos lejos, pero llegar a la iglesia, tener ese deseo de adorar al Señor, buscarlo, llegar el sábado en la mañana, tener ese deseo de buscar al Señor, de adorarlo de todo corazón. ¿Saben por qué? Porque dice, porque los adoradores verdaderos, el Padre busca que le adoren. El Señor busca a esos adoradores. ¿Estamos nosotros adorando al Señor así, de esa manera? Dice San Mateo capítulo 21, dice, ese hijo mayor le dijo, yo no voy. ¿A dónde fue que lo mandó a trabajar? ¿Saben, hermanos, que hay muchos trabajos en esta viña? Como decía ahorita Mamá Tara, hay un programa de televisión. Allá en Perú hay muchos lugares donde hay que predicar el evangelio. Los pentecostales se pararon enfrente y dijeron, en una ciudad que se llama Huancayo, dijeron, si usted regresa aquí le vamos a reunir 6 iglesias. Amén. Dijo la pastora, dijo, 6 iglesias si usted vuelve. Hermano, siente pobre, son pobres. Anoche estábamos escuchando un sermón del pastor Hugo Gambetta. El pastor Hugo Gambetta ha ido a muchas ciudades y a muchos países y ha ganado pastores de otras denominaciones. Pues yo les voy a contar que me dijeron a mí los pastores adventistas en el Perú. Yo les conté el testimonio de Guatemala. Yo les dije, en Guatemala vino a la campaña una señora de una denominación pentecostal y ella me preguntó que si yo aceptaba la invitación de ir a predicar en su iglesia. Yo le dije que con mucho gusto, y fuimos a su iglesia, una iglesia de más de 500 miembros, le digo, y esos hermanos aceptaron el sábado. Han aceptado el sábado. Yo llevé los pósters que me dieron Alex aquí, pósters de los 10 mandamientos, los llevamos y los repartimos, se acabaron. La gente te los quería arrebatar. Yo le conté ese testimonio a los pastores en Perú, dentro de la iglesia. ¿Saben qué me dijo el pastor del distrito? Me dijo, aquí no digas eso.
Aquí no puedes venir a mencionar que tú predicas en iglesias pentecostales porque te sacan a ti, me sacan a mí y nos sacan a los dos y a mí me dejan sin trabajo aquí. Aquí no puede mencionar eso. Le dije, pastor, disculpe, pero en los Estados Unidos un pastor adventista que es invitado a otra denominación, pienso que eso es un orgullo para su iglesia, porque él tiene la oportunidad de ir y compartir el evangelio con hermanos de otras denominaciones, porque hermanos, es que queremos rechazar a los demás. Y ese no es el mensaje del Señor. El Señor dice ahí a los fariseos, les dice, las rameras y los publicanos van ¿dónde? ¿Van dónde? Adelante. Ellos son los que están creciendo. La estatura de ellos va creciendo. ¿A dónde nos vamos a quedar nosotros? ¿Enanos? ¿No vamos a crecer más? Hermano, toda la escritura es práctica. No es solo pura teoría. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso requiere de nosotros una acción. Tenemos que movernos, tenemos que obedecer. San Mateo 7:12 dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si no estamos produciendo frutos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos creciendo o estamos estancados? Estamos estancados. El Señor quiere que crezcamos, que la iglesia crezca. Hermano, no podemos pensar que tenemos que ser siempre un grupo pequeño y un grupo pequeño. No, el evangelio se tiene que proclamar. Tienen que venir personas aquí, hermano, que adoren al verdadero Dios. Porque allá afuera hay gente que no está adorando al verdadero Dios. Dentro de las iglesias adventistas no están adorando a Dios sino al mismo Satanás. Y no hay siervos de Dios que se levanten y pongan en alto la palabra del Señor. En Apocalipsis 11 el Señor le dice en la visión a San Juan, le dice, toma esta caña, mide el templo, mide el altar y mide a los adoradores. Hermano, el sábado vamos a ver cómo es que el Señor va a medir a su iglesia y el altar también lo va a medir el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el altar ha sido profanado. En muchas iglesias, yo lo dije en el tema del sábado, hermano, me mandaron un video, hay una iglesia. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Hicieron un desfile de modas para recaudar fondos. Las sillas las acomodaron de este lado, el púlpito lo corrieron. Todas las niñas y las señoritas de la iglesia, las jovencitas que salen en el desfile de moda, salen por ahí, vienen por acá y van bajando. Y las ponen en categorías de 5 a 10 años, de 10 años a 15 años. Cuando comenzaron a mencionar la categoría de 10 a 15 años, comenzaron a salir con unas minifaldas, con unas blusitas que se les veía ya todo. Hermanos, ¿será que ellos están adorando a Dios? ¿Será que en ese templo se está adorando a Dios? ¿Será que esa gente sí está adorando al Dios verdadero? ¿Saben ustedes, hermanos, que el Señor va a venir por los que lo adoran de verdad? ¿Saben por qué? Porque la profecía dice que la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la orden? Que lo adoremos. ¿Cómo estamos adorando al Señor? Bueno, yo no hago la obra misionera, yo no predico, yo no sé predicar, yo no tengo ese talento, yo no hago la obra misionera porque yo mejor llego a mi iglesia y yo me quedo sentado y yo no hago nada. Mira, hermano, aquí hay una cita del Espíritu de profecía. ¿Saben una cosa? Si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, hermano, estamos perdidos completamente. Miren, hermanos, aquí. Maranata, el Señor viene, página 31. Esto es un matinal, dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, 1, 2 y 5. Escuche lo que dice, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Tienen apariencia de piedad, pero son desobedientes, soberbios, blasfemos, ingratos, desleales, traidores. Ahí describe toda la condición de esta gente. Pero dice, tienen apariencia de piedad. ¿Saben a quién representa este grupo? Al hijo que dijo, Señor, yo voy a trabajar en tu viña. ¿Y qué hizo? ¿Fue o no fue? No fue. Dice, antes
que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Escuche esto que dice aquí la mensajera del Señor. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado al amor de Dios y a su palabra. Escuchen eso. ¿Qué va a pasar? Que la iglesia va a tener amor al mundo y un desprecio hacia su palabra. Sí, pero amén. Pero ¿sabe qué dice? Dice que saldrán de esas iglesias. Van a salir. ¿Y a dónde van a llegar? A las que adoran en Amén. A donde están adorando en espíritu y en verdad. Hermano, hay gente que está esperando. Esta gente habían llamado muchas veces en mi celular. Yo le decía a mi esposa, cuando el hermano me llama, él quiere que yo esté visitando sus enfermos y su gente. Él es miembro de la iglesia de Chandy. Porque él no le dice a su pastor que lo acompañe. Pero en aquella ocasión cuando llamó, le dije a mi esposa, el hermano llamó, ahora no sé ni qué hacer. Y cuando le contesté al hermano, ¿sabe qué sucedió? Me dijo, deme ahora mismo la dirección de su iglesia, donde usted está yendo. No contó ningún problema. 5 personas fueron sacados de la iglesia. 5 personas. ¿Saben cuál fue la razón? Que la hermana se paró en medio de la congregación y le dijo al pastor, ¿por qué razón usted tiene que permitir que en la plataforma suban esas mujeres con las manos llenas de pintura de colores, sin cabello y con la cara pintada? Y el pastor le dijo, ustedes escucharon, el pastor le dijo, aquí no vuelves a hablar, porque como vuelvas a hablar, yo llamo a la policía y que te saquen con la policía. Una amenaza. Hermano, ¿será ese el Espíritu de Dios? ¿Ese será el carácter de Cristo? Amenazando con la policía, intimidando que te voy a sacar con la policía, solamente porque esa persona quiere que se pongan en alto las normas de Dios y su santa palabra. Hermano, porque entonces ¿a favor de quién vamos a estar? ¿A favor de quién estamos? Un hijo le dijo, yo voy a trabajar en su viña, y no fue. Y el otro le dijo, no voy, pero dice, arrepentido fue. Arrepentido fue. ¿Sabe, hermano, qué necesitamos nosotros para poder crecer espiritualmente? ¿Qué necesitamos? ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Del pecado. ¿De qué más nos vamos a arrepentir? De la indiferencia. Si no hacemos la obra misionera, si no predicamos, si no somos puntuales para venir a la iglesia, si estamos fríos, tenemos que arrepentirnos de nuestra frialdad. Hermano, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que adorarlo con todo el corazón. Tal vez estamos adorando cosas que nos van a llevar a la perdición, y el Señor quiere salvarnos. Hermano, el Señor quiere salvarnos. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Mira, hermano, lo que dice aquí, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si usted es un verdadero hijo de Dios, que está bajo la voluntad de Dios para obedecerle, Satanás es su primer enemigo. Y las obras de Satanás usted las va a rechazar. De entrada usted las va a rechazar. Cuando usted llega a un lugar donde no está el Espíritu de Dios, donde la presencia del Señor no está, su espíritu va a rechazar ese lugar. Usted quiere salir de ahí. Usted se siente incómodo. Usted dice, aquí hay algo raro. Yo no me siento cómodo en este lugar. Yo me tengo que retirar de aquí. Mira, hermano, lo que dice, qué difícil resulta para el hombre caminar humildemente con Dios. Qué difícil resulta caminar humildemente con quién. Hermano, tenemos que caminar con Dios. Aquí dice la mensajera del Señor que es difícil que caminemos con Él. No queremos caminar con el Señor, queremos caminar nuestros propios pasos, crecer a nuestro propio ritmo. Mira, hermano, lo que dice aquí, dice, creer su palabra y aceptar sus planes. Las proposiciones de Satanás parecen ofrecer grandes ventajas, pero terminan en la perdición. Vez tras vez los hombres han descubierto por experiencia propia el resultado de rehusarse a caminar en la senda de la obediencia.
Miren ustedes todos los ejemplos de la Biblia para que ustedes vean. Todos los que han caminado en la desobediencia, ¿cuál fue su final? Léanlo. ¿Cuál fue el final de Caín? ¿Cuál fue el final de Lot? Porque no obedeció al Señor. Un incesto, se acostó con sus hijas. Porque el relato de la historia sagrada no da una buena descripción de ese padre y esas hijas. Eso es horrible lo que hicieron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra. Tenemos que mirarlo. Hermano, se hace difícil caminar con Dios. Hermano, ¿y dice eso de Abraham? ¿La escritura nos dice que eso sucedió con Abraham? No, porque cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, ¿qué hizo Abraham? Salió y obedeció y no sabía dónde iba, dice en el libro de Hebreos, no sabía dónde iba, sin embargo, fue obediente a lo que el Señor le dijo. ¿Y cuál fue su final? El padre de la fe, el amigo de Dios. Así quedó el registro en la escritura. Y entonces dice aquí que observemos la experiencia de los que han desobedecido y a dónde han llegado. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Elí y sus hijos, el sacerdote Elí y sus hijos. Vemos a Saúl, cómo terminó el rey Saúl, consultando a una hechicera, a una bruja. ¿Cómo terminó Saúl? Perdido por una eternidad. Hermano, ¿será bueno obedecer a Dios? ¿Será que obedecer a Dios trae bendiciones a nuestras vidas? Sí, trae bendiciones. Vamos a crecer espiritualmente. Cuando el Señor quiera mandar a su ángel a medirnos, no vamos a ser unos enanos espirituales, sino al contrario, Él va a ver que estamos creciendo. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Dice que Él suplirá lo que nos falta. ¿No damos gloria a Dios? Hermano, porque tal vez yo jamás en esta tierra voy a llegar a la estatura de Cristo, pero estoy intentándolo, estoy luchando, tengo una vida de lucha, y eso es lo que debe de caracterizar la vida del cristiano. ¿Cuándo aprenderán los hombres que Dios es Dios, no un hombre, y que no cambia? Ah, no, es que ya estamos viviendo en el 2013. ¿Qué me interesa? No, es que ya la iglesia se tiene que actualizar. Ya no andemos con la Biblia. Ya la Biblia es el celular y aquí tiene que ir la Biblia. Hermano, ¿qué dice ahí la mensajera del Señor? ¿Qué dice? ¿Que Dios qué? Dios no cambia. Dios es el mismo. Ah, no, es que Dios es muy bueno, muy justo y Él tiene que perdonar mi pecado y aceptarme como soy, con mis pequeñeces, con todos mis errores, con todos mis defectos. ¿Quiere eso el Señor de mí? ¿Qué es lo que el Señor nos exige? Que seamos como y perfectos, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es? Perfecto. Hermanos, ¿saben que nosotros necesitamos crecer cada día? Hay un libro titulado El Camino a Cristo y ese capítulo titula El Crecimiento. Hermanos, lean ese capítulo, se los voy a recomendar. Tal vez por el tiempo en esta noche no hemos estudiado todos los parámetros y las recomendaciones, cómo nosotros crecemos espiritualmente. Hermano, si usted a este bebé que está aquí no le da comida o solo le da al día una manzana, ¿piensa usted que ese niño va a tener los nutrientes en su cuerpo para que se desarrolle físicamente y pueda crecer? Si la abuelita le da una botellita de leche diario y dice, ya con esa botella el niño tiene y ya no le da más nada, una lechita, él va a crecer. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no podemos alimentarnos con una manzana al día. Nosotros no podemos agarrar una botellita de leche porque nos acostumbramos a la lechita y a la lechita. Y el apóstol Pablo dice, no más leche. Dios no tiene niños, tiene hombres y mujeres. Tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Hermano, meternos en la escritura y estudiar, investigar. Señor, lléname de tu palabra. Yo no me paro de esta silla hasta que este sermón no llegue en mi corazón. Y después de recibir esa bendición del Señor, compartirlo. Porque el Señor dice, de gracia recibiste, date gracia. Yo no puedo sentarme y come, porque entonces me voy a explotar. Necesito comer y dar, compartir lo que estoy recibiendo con otros para alcanzar bendiciones en Cristo Jesús. El Señor quiere que crezcamos, hermano, que crezcamos cada día. ¿Saben cómo vamos a crecer todos los días? Alimentándonos de la palabra del Señor, orando, hablando a otros de Jesús.
¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Hermano, una vez que usted tenga una relación con Jesús todos los días, su vida espiritual va a ser diferente. Hermano, yo no sé cuál es su deseo en su corazón. Cuando estamos en Guatemala, la mayoría de la población son personas de baja estatura y se ponen a mirarme y me observan, y voy en el mercado y la gente me mira así, y si voy a preguntar por algo en la fruta en el mercado, entonces los que están vendiendo ahí me miran así. Cuando yo estoy predicando, yo tengo la costumbre de predicar aquí abajo, porque cuando yo a veces me subo acá o la plataforma muy alta, yo veo que la gente está así. Cuando veo que el cuello está así, entonces yo me bajo. Hermano, pero ¿saben cuál es la estatura que el Señor quiere? El Señor quiere que crezcamos a la medida de un varón perfecto llamado Cristo Jesús. No es la estatura física la que el Señor quiere que desarrollemos. Él quiere que nuestra vida espiritual crezca, que en nosotros haya un crecimiento. 2 hijos. Uno le dijo, yo voy, y no fue. Y el otro le dijo, no voy. Pero la Escritura dice, arrepentido fue y hizo la voluntad de Dios. Hermanos, quiera el cielo que nosotros seamos aquellos hijos arrepentidos, que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermano, el Señor va a venir pronto y el sello de Dios va a ser puesto sobre aquellos hijos que han adorado al Señor en espíritu y en verdad, que son verdaderos adoradores del Señor, y el Señor quiere ese grupo especial para llevarlos al reino de los cielos. Hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Yo quiero pedirles que por favor recuerden este nombre. La señora se llama Antonia Mejía, es la madre de Saulo Mejía. No sé cuántos conocen a Saulo Mejía. El hermano Saulo Mejía, su mamá está en un estado muy difícil. Tania me decía hoy, vamos a hablar con la hermana Tara para ver si pueden visitar a la señora. El cáncer del hígado llegó al cerebro y llegó a varias partes, a varios órganos. Un pie se le hinchaba mucho. La señora está amarilla por toda su cara. Le dieron 6 meses, 6 meses de vida, pero la familia sabe que no va a llegar ni a los 2 meses. Tiene 1 mes y 2 semanas en esta condición y está bien delicada. Hermanos, vamos a orar para que, si es la voluntad del Señor, el Señor le dé el descanso, para que la hermana no sufra más. Ella ya no puede comer, ya perdió el conocimiento. La hermana no conoce sus hijos están bien deprimidos. También Carolina, Carolina, ¿y su apellido? Fernández. Carolina Fernández también. Hermanos, miren, el Señor tiene poder para hacer milagros. Pero saben, hermano, ¿a quién quiere utilizar el Señor? A nosotros. Y si somos unos enanos espirituales, pues no vamos a alcanzar las bendiciones del Señor. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual, que lleguemos con una bendición a ese lugar. Y vamos a estar orando por Carolina Fernández y por la hermana Antonia. Ellos le dicen Toñita Mejía, es la mamá de Saulo Mejía. Bien, hermanos, vamos a ir de rodillas. Si no hay alguna otra petición, vamos de rodillas para orar. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones. Señor, gracias porque tu palabra está llena de promesas para nosotros, tus hijos. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia en ti. Señor, sin ti no podemos crecer. Sin ti no somos nada, Señor, y separados de ti nada podemos hacer. Señor, por favor, tenga misericordia de nosotros. Señor, permite que nuestra experiencia contigo sea nueva y diferente. Tu palabra dice en Apocalipsis 11, mide el templo, mide el altar y mide a los adoradores. Señor, danos la bendición que necesitamos cada uno de manera personal para crecer conforme a la medida de un varón perfecto llamado Cristo Jesús. Señor, que nuestra semejanza sea como su semejanza, que nuestro carácter sea como su carácter, Señor. Señor, al cielo no vamos a llevar más nada sino ese carácter semejante al carácter de Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir esa vida recta y santa que tú quieres que vivamos, Señor. Señor, que nuestros hechos y obras
no sean solo de palabras, Señor, sino que sea la vida práctica la que glorifique tu nombre en nuestras vidas. Señor, bendice por favor a estas personas que están enfermas, Señor. Padre, ponga tu mano sanadora. Tú eres el médico de médicos, Señor. Señor, tú puedes decir la palabra y estos hijos tuyos van a sanar, Señor. Señor, te pedimos por Carolina Fernández, Padre, ponga tu mano sanadora sobre ella. Sánela, Señor. Visítela en el lugar donde está, Señor, postrada en aquella cama, Padre. Tú tienes poder, Señor. Ponga tu mano sanadora sobre ella, Señor. Reprenda la enfermedad y el espíritu de muerte y sane, Señor, a tu hija. Señor, también te pedimos por la hermana Toñita Mejía, por la hermana Antonia Mejía. Bendícela, Padre. Señor, aquella madre está allí luchando por más de un mes con un cáncer terminal. Padre, sus hijos están desesperados, están tristes, pero desde aquí pedimos por ella, Señor. Glorifícate, Padre. Señor, que sea para la honra y la gloria de tu nombre santo. Señor, bendícenos al salir de tu casa de oración. Que nuestras vidas, Padre, puedan ser vidas que glorifiquen tu nombre, que demos fruto, que nos alimentemos de tu palabra, Señor. Que podamos ayudar a otros en este camino, Padre, que caminemos en el camino de la obediencia y que cuando Jesús venga podamos ir con Él al reino de los cielos. Levántanos con tu bendición y con el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia, Padre. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bien, hermanos, una feliz noche para todos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nuestro deseo y oración. Y aquí les esperamos, primeramente, el Señor, el viernes en la noche.